Imagina un mundo donde una voz es capaz de romper las barreras del tiempo y las fronteras culturales. Una voz que logró enamorar a toda una generación y que aún hoy sigue siendo una leyenda en la música. Esa voz pertenece a Héctor Lavoe, el ícono de la salsa que conquistó corazones, pero cuya vida estuvo marcada por los excesos, la tragedia y una serie de decisiones que poco a poco lo fueron alejando de la felicidad. ¿Por qué la vida de Héctor Lavoe fue tan turbulenta? ¿Cómo un hombre con tanto talento y carisma terminó siendo prisionero de sus propios demonios? A lo largo de este video, vamos a descubrir los misterios, las tristezas y las decisiones fatales que llevaron al cantante de los cantantes a un destino trágico. Cada momento de su vida fue un reflejo de sus pasiones, sus luchas internas y el precio que pagó por la fama. Quédate hasta el final, porque te prometo que la historia de Héctor Lavoe te dejará sin aliento. Héctor Juan Pérez Martínez, conocido para el mundo como Héctor Lavoe, nació el 30 de septiembre de 1946 en Ponce, Puerto Rico. Desde muy pequeño, su vida ya se perfilaba como una lucha constante. A los 3 años, su madre falleció, dejándolo con su padre, Luis Pérez, quien tuvo que asumir el rol de ambos padres para cuidar de sus 8 hijos. Héctor, con una vida familiar marcada por la tragedia y las dificultades, encontró en la música una especie de refugio. Su padre lo inscribió en una escuela de música, donde sus sueños comenzaron a tomar forma, aunque aún de manera incierta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente ser conocido como el cantante de los cantantes? Para Héctor Lavoe, este título no era solo un halago, sino una carga que llevó con gran orgullo, pero también con mucho peso. A los 14 años, ya estaba cantando en grupos locales y presentándose en clubes musicales en Puerto Rico. Era su manera de sentir que estaba logrando algo, que estaba avanzando en ese sueño tan grande que tenía desde niño. Y 2 años después, cuando apenas tenía 16, tomó una de las decisiones más importantes de su vida, mudarse a Nueva York. En ese momento, no podía saber que esta decisión lo llevaría a la cima de la fama, y eventualmente a la soledad y la desesperación. Sin embargo, esta decisión no fue del agrado de su padre, quien temía por el futuro de su hijo en una ciudad tan grande y desconocida. Pero Héctor estaba convencido de que el verdadero éxito lo esperaba en Estados Unidos. Nueva York estaba en plena efervescencia musical, y su hermano mayor, quien también había emigrado, le había contado sobre la magia que se respiraba en los escenarios neoyorquinos. Pero la tragedia golpeó una vez más a su vida. Su hermano murió poco después de llegar a Estados Unidos, víctima de una sobredosis de drogas. Era un presagio oscuro que nadie pudo anticipar, y que sin embargo marcaría el resto de la vida de Héctor. A pesar de las sombras que ya se asomaban en su camino, Héctor Lavoe continuó persiguiendo su sueño. En Nueva York, empezó a integrarse en diversos grupos, tocando y cantando en diferentes clubes, donde su talento y carisma en el escenario rápidamente lo hicieron destacar. Su voz única y su estilo le ganaron seguidores rápidamente. Él sabía que tenía algo especial, algo que la gente amaba. Y en 1966, su vida dio otro giro inesperado cuando conoció a Johnny Pacheco, quien lo apadrinó y le presentó a Willie Colón, un joven músico talentoso. Willie y Héctor eran apenas unos adolescentes, pero juntos crearon una química en el escenario que se transformaría en historia. Fue un salto hacia la fama y un momento decisivo en su vida. ¿Imaginas lo que fue para 2 chicos de origen humilde triunfar de esa forma en un ámbito tan competitivo? Sacaron éxitos como El Malo, y se atrevieron a cantar en español en una escena musical dominada por el inglés, abriendo así las puertas de su música a una audiencia hispanohablante que estaba ávida de verse representada en el género. Fue un éxito rotundo, y Héctor pronto comenzó a ganar reconocimiento y a disfrutar de una vida económica mucho más estable. Sin embargo, a medida que crecía su fama, también empezaban a surgir problemas. La vida de Héctor, que parecía tan llena de éxito y celebraciones, comenzó a volverse más oscura. Las fiestas, las largas noches, el alcohol y las drogas se volvieron algo constante en su vida. Lo que al principio fue una forma de diversión y desahogo, pronto se convirtió en un hábito del cual no pudo escapar. Llegaba tarde a los ensayos, y eventualmente a los conciertos, afectando tanto su carrera como sus relaciones personales.
¿Crees que alguien puede realmente controlar su vida en medio de tanto exceso? Héctor intentó varias veces recuperarse. Accedió a entrar en rehabilitación, pero sus esfuerzos no dieron los frutos esperados. Aunque salió de algunos tratamientos, su regreso a los escenarios no fue como esperaba. La presión y la tristeza lo llevaron a una fuerte depresión, y finalmente tuvo que retirarse temporalmente de los escenarios. Y aunque Héctor Lavoe encontró en Carmen Castro el amor, sus problemas personales continuaron. Carmen fue su compañera durante muchos de los momentos más difíciles, y juntos tuvieron a su hijo, José Alberto Pérez. Sin embargo, el amor no fue suficiente para mantener su relación estable. La vida de Héctor era compleja, llena de contradicciones. Aunque amaba a Carmen, las infidelidades y los problemas personales empezaron a destruir la relación. Durante el bautismo de su hijo, Héctor recibió una noticia inesperada. Otra mujer con la que había tenido una relación, Nilda Pucci Román, estaba embarazada. Esta noticia lo tomó por sorpresa, y en un intento por ser responsable, Héctor decidió casarse con Pucci. Sin embargo, esta nueva etapa en su vida tampoco estuvo libre de problemas. Su relación con Pucci tuvo altibajos, y aunque juntos tuvieron a su hijo Héctor Jr., el fantasma de las adicciones y el estilo de vida turbulento que Héctor llevaba seguían siendo un obstáculo. Por otro lado, Willy Colón, su compañero musical, ya estaba cansado de la situación. Los problemas de Héctor con las drogas y su falta de compromiso llevaron a Willy a alejarse de él. En 1973, Willy dejó de hacer giras para concentrarse en la producción discográfica, distanciándose así de su amigo y colega. Este fue un golpe duro para Héctor, quien había perdido a uno de sus grandes apoyos en la industria. Sin embargo, decidió que era el momento de dar otro paso y lanzarse como solista. A partir de ahí, Lavoe comenzó a construir su carrera en solitario y en 1975 lanzó su primer álbum, La Voz. Con ese nombre, reafirmaba su identidad y su determinación de seguir adelante a pesar de todo. El éxito no se hizo esperar, y en 1978, de la mano de Rubén Blades, lanzó el tema El Cantante. Esta canción se convertiría en su himno, y con el tiempo, en una premonición de su propia vida. Blades creó para él una canción que parecía reflejar su destino: ser admirado y amado en el escenario, mientras su vida personal se desmoronaba fuera de él. ¿Te das cuenta de lo irónico que es? El Cantante se convirtió en el sello de Héctor Lavoe, pero también en una canción que hablaba de su dolor, de esa doble vida que él llevaba. Hoy en día, artistas como Anuel AA le han rendido homenaje con su propia versión, y hasta Rubén Blades ha salido a defender la reinterpretación, afirmando que el mensaje sigue siendo igual de poderoso. A pesar de los años, la música de Héctor Lavoe sigue llegando a nuevas generaciones, recordándonos que su historia es una mezcla de éxito y tragedia que todavía nos conmueve. Y aunque parecía que nada podría detenerlo, Lavoe siguió enfrentándose a situaciones cada vez más complejas. Llegó a compartir escenario con grandes de la música, viajó por el mundo con la Fania All Stars, y su fama creció aún más. Pero en 1981, su carrera tomó un giro inesperado cuando fue contratado para cantar en la casa de Pablo Escobar, el famoso jefe del cartel de Medellín, en Colombia. Imagina un escenario donde una de las leyendas de la salsa, el gran Héctor Lavoe, se encuentra atrapado en una fiesta que comenzó como una celebración, pero que rápidamente se convierte en una pesadilla sin salida. Todo parecía normal, el ambiente, la gente y la música, hasta que el anfitrión decidió que Héctor no solo era el invitado principal, sino un prisionero obligado a cantar sin parar. Héctor terminó cantando sin descanso hasta las 6 de la mañana, bajo la amenaza de un arma en la cabeza si decidía detenerse. Los músicos, exhaustos, intentaron terminar, pero cada intento de parar resultaba en una amenaza aún mayor. Y así, en la madrugada del 1 de enero de 1981, en vez de celebrar el nuevo año, Héctor y su banda pasaban las horas encerrados en una habitación oscura y pequeña, sin idea de cuándo, o si, los dejarían libres. Solo hasta que descubrieron una ventana diminuta por donde lograron escapar. Se vieron corriendo en medio de un bosque hacia la carretera, buscando desesperadamente una salida, una salvación. Esa experiencia dejó cicatrices en Héctor,
no solo físicas sino emocionales, que poco a poco se irían mezclando con otras tragedias personales que marcaron su vida. Porque la historia de Héctor Lavoe no se cuenta solo con éxitos musicales. Su vida estuvo repleta de pérdidas, traiciones y problemas que fueron más allá de su música. Como muchos otros artistas, Héctor vivió un sube y baja de emociones, de logros profesionales que se enfrentaban a una realidad muy distinta en su vida privada. Imaginen el golpe que significó perder a su hijo, Tito, en un accidente con un arma de fuego a los 17 años. Esa tragedia fue solo el inicio de una serie de situaciones devastadoras que comenzaron a alejar a Héctor de la música, y también de su propia familia. La relación con Carmen, su esposa, empezó a desgastarse hasta que en 1988 se separaron. Héctor ya estaba enfrentando problemas de salud, y su batalla constante contra las adicciones que lo arrastraban a una depresión cada vez más profunda. Por si fuera poco, un incendio en su apartamento, que parecía el resultado de un simple accidente, le dejó graves heridas. Fue tal la desesperación de Héctor por todo lo que estaba viviendo, que una noche, en un arranque de desesperanza, saltó desde el 9º piso de un edificio en un intento de terminar con su sufrimiento. Sorprendentemente, sobrevivió, pero la vida no le daría tregua, sus problemas de salud empeoraron, y su situación emocional se volvió cada vez más frágil. Para cuando intentaba regresar a la música, Héctor Lavoe ya no era el mismo. Su voz, su energía, su pasión, todo parecía afectado por el peso de tantas pérdidas y de un agotamiento que iba más allá de lo físico. Porque aunque Héctor seguía luchando, el dolor lo había transformado de manera profunda. Y el 29 de junio de 1993, a los 46 años, su cuerpo finalmente sucumbió a las complicaciones de una vida llena de excesos, de altibajos y de tragedias que parecían perseguirlo sin descanso. Aquel día, la salsa perdió a una de sus estrellas, pero la leyenda de Héctor Lavoe se hizo aún más grande. Pero, ¿qué llevó a Héctor a vivir esa vida tan marcada por la tragedia? Su talento y carisma lo catapultaron a la cima, pero en el camino fue seducido por un mundo de excesos que lo llevó por un camino sin retorno. Su vida estuvo llena de episodios oscuros, de noches interminables, de presentaciones que poco a poco se fueron convirtiendo en un reflejo de su deterioro personal. Las drogas y las fiestas comenzaron a alejarlo de su familia, de sus amigos y de su público. En más de una ocasión, la leyenda del jibarito llegó tarde a sus conciertos, e incluso a veces ni siquiera se presentaba, lo que hizo que quienes lo amaban se preocuparan cada vez más. La fama trajo a Héctor la posibilidad de recorrer el mundo, de llevar su música a lugares que ni él mismo habría imaginado, pero también lo introdujo en un mundo de tentaciones que terminó arrastrándolo. Durante los años 70, la Fania All Stars, la banda de la que formaba parte, se convirtió en una sensación mundial, y Héctor era una de sus figuras más queridas. Viajaron a lugares tan distantes como el Congo, donde su música provocaba una euforia entre el público, pero, tras bambalinas, la vida de Héctor comenzaba a resquebrajarse. Cuando pensaba que podía encontrar estabilidad, una noticia inesperada vino a sacudir su vida. Héctor ya tenía una relación formal con Carmen, la mujer con la que decidió formar una familia, y con quien tuvo a su hijo José Alberto. Pero justo en el bautismo de su hijo, Héctor recibió una noticia devastadora. Una mujer llamada Nilda, con quien había tenido una relación anterior, estaba embarazada. La noticia cayó como un balde de agua fría, y para no perder a Carmen, Héctor decidió casarse con ella. Poco después de la boda, nació Héctor Jr., el hijo que tendría con Nilda, pero la relación entre Carmen y Héctor se tornó cada vez más complicada. A pesar de sus problemas personales, Héctor siguió entregando su alma en cada canción, logrando conectar con el público a través de temas que aún hoy siguen siendo himnos de la salsa. Recientemente, la artista Yael Naim rindió homenaje a su legado, mostrando que su influencia sigue vigente. Sin embargo, mientras su música resonaba en cada rincón del mundo, en su vida personal seguía acumulando tragedias y momentos difíciles. La vida le trajo éxitos, pero también el precio de una vida pública llena de presiones y sacrificios. El deterioro en su vida personal afectó su capacidad para mantener el ritmo de su carrera. A pesar de los esfuerzos de sus amigos y familiares por ayudarlo,
Héctor fue cayendo cada vez más en un ciclo de autodestrucción. Su salud se debilitaba, y sus presentaciones ya no tenían el mismo impacto de antes. En la cúspide de sus problemas, un incendio en su apartamento provocó una serie de complicaciones físicas que empeoraron aún más su situación. No era solo el dolor físico, las pérdidas emocionales también comenzaban a pesar. Una de las pérdidas más duras fue la de su hijo Tito, asesinado por un amigo. Ese golpe fue el inicio de una serie de tragedias que terminaron por apagar la chispa de vida que quedaba en Héctor. Porque, aunque intentó recuperarse, cada nuevo intento parecía llevarlo más al fondo. En esos últimos años, Héctor se enfrentaba a una lucha constante con sus adicciones, y su salud se deterioraba rápidamente. Hoy, su historia no es solo la de un cantante exitoso, sino la de un hombre que amó profundamente la música, pero que también vivió una lucha constante contra sus propios demonios. Su vida, marcada por la pasión y la tragedia, es un recordatorio de los altos costos de la fama y de cómo el talento no siempre es suficiente para salvarnos de nosotros mismos. Héctor Lavoe sigue siendo recordado no solo por su música, sino por la intensidad con la que vivió, amó y sufrió, y su legado se mantiene vivo, como una advertencia y una inspiración para todos los que aún escuchan su voz en cada canción. La vida de Héctor Lavoe fue como una montaña rusa que nunca dejó de moverse entre el éxito y la tragedia. Esas presentaciones, su última noche ante el público, el final de su carrera y finalmente su vida, fueron una combinación de momentos que reflejan la lucha de un artista por mantenerse de pie, a pesar de estar rodeado de tantas sombras. Esa vida, su legado, es tan inolvidable que aunque ya no esté aquí, continúa dejándonos algo tan importante como su voz. Si toda esta historia de lucha, triunfo y dolor los ha cautivado, no olviden suscribirse al canal y darle like, porque es el apoyo de ustedes lo que hace que podamos seguir contando historias tan intensas como esta. Héctor Lavoe no fue solo un ícono de la salsa, fue un hombre que, incluso en su momento más oscuro, se subió al escenario y nos dejó ver el alma detrás del artista. Quizás sus heridas eran visibles, pero su pasión y la chispa de su música nunca se apagaron del todo. Incluso cuando el mundo parecía darle la espalda y enfrentaba una soledad abrumadora, su música seguía viva, y sigue viva hoy en día. Es impresionante pensar en cómo, tras cada caída, Héctor encontraba la forma de levantarse, aunque fuera con cicatrices más profundas que antes. ¿Qué piensan ustedes de la vida de Héctor Lavoe? ¿Creen que su historia merece ser recordada como un símbolo de resiliencia? Cuéntenos en los comentarios. Queremos escuchar qué parte de esta historia los tocó más, y qué recuerdos les trae la música de este gigante de la salsa. Las películas y documentales pueden intentar retratar su vida, pero la esencia de Héctor solo se comprende en cada una de sus canciones, en cada acorde que aún suena en fiestas, reuniones y en los corazones de quienes lo recuerdan con cariño. Las calles de Ponce y las de Nueva York aún lo llevan en sus ritmos, y quienes lo escuchan saben que en cada nota hay un fragmento de su alma. Es como si su música pudiera hablar por él, incluso cuando ya no puede cantar. Después de su muerte, su leyenda no hizo más que crecer. Se convirtió en el cantante de los cantantes, un título que pocos podrían portar con tanto honor. Y aunque su vida personal fue tormentosa y su final trágico, su legado continúa rompiendo barreras generacionales, inspirando a nuevos artistas que ven en él a un pionero, un rebelde y un ser humano único. Las películas y documentales pueden intentar retratar su vida, pero la esencia de Héctor solo se comprende en cada una de sus canciones, en cada acorde que aún suena en fiestas, reuniones y en los corazones de quienes lo recuerdan con cariño. Las calles de Ponce y las de Nueva York aún lo llevan en sus ritmos, y quienes lo escuchan saben que en cada nota hay un fragmento de su alma. Es como si su música pudiera hablar por él, incluso cuando ya no puede cantar. Después de su muerte, su leyenda no hizo más que crecer. Se convirtió en el cantante de los cantantes, un título que pocos podrían portar con tanto honor. Y aunque su vida personal fue tormentosa y su final trágico, su legado continúa rompiendo barreras generacionales, inspirando a nuevos artistas que ven en él a un pionero, un rebelde y un ser humano único. Así que, si quieres que sigamos trayendo historias de grandes leyendas de la música como Héctor,
No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas el próximo episodio. Estamos listos para llevarte por los caminos que recorrieron estos íconos y para hacerte sentir la fuerza de sus legados. Además, déjanos un comentario y dinos cuál otra historia te gustaría ver en el canal, porque tú eres parte de este viaje y queremos que cada historia también sea tuya. Finalmente, si quieren continuar explorando más sobre la vida de Héctor Lavoe y otros grandes de la música, aquí les dejamos un par de videos más. Hagan clic y sumérjanse en el mundo de aquellos que, con su arte, dejaron una marca imborrable. Nos vemos en el próximo video y gracias por acompañarnos en esta travesía por la historia de un verdadero titán de la salsa. Hasta pronto.